Muy buenos días, iniciamos nuestro plan de trading para hoy 18 de diciembre. Vamos a dar inicio a nuestro análisis con el peso dólar. Mucha volatilidad el día de ayer, ahora habíamos hablado. Luego el dato de tasas, pues existía probabilidades de volatilidad o por lo menos movimientos al alza. También fortaleza para el dólar americano y es lo que vemos, fortaleza en múltiples marcos de tiempo. Ahora es un mínimo mayor en el gráfico diario y estamos por arriba de boxes en el gráfico de 15 minutos, gráfico de 60 minutos. Bueno, continuamos el análisis con el peso dólar, ahora en gráfico semanal, muy potente el movimiento al alza, gráfico mensual, las subastas de compra en múltiples marcos de tiempo, con mucha volatilidad el día de ayer, vimos colas de piso, colas de techo. Esto es más volatilidad e indecisión, porque no tenemos una dirección definida. Bueno, definida en el gráfico semanal y mensual, pero en el marco menor pues no está del todo definida, aunque se mantiene en subasta de compra. Vamos a continuar con los tests. Sigue la debilidad para los tests, ahora por fuera de boxes en el gráfico semanal, gráfico mensual, gráfico case. Hay que tener cautela con largos, no es el momento de llenar pisos. Sigue la debilidad para los tests. Colcap, vela envolvente. Vela envolvente en el gráfico semanal, creo que continúa con potencial. Vamos a ver cómo cierra el día de hoy, pero de mantenerse por arriba de clúster. Miren el cambio de subasta en el gráfico case. Muy importante ese cambio. Ahora, un siguiente mínimo mayor es largo. Objetivo 1168. Tiene espacio hasta esa zona. Preferencial aval, vela envolvente en semanal. Lo hablamos el día de ayer. Eso es un mensaje contundente, importante en el gráfico de semanal del cambio de subasta, así que atentos con posibles largos. Igualmente para preferencial Bancolombia, muy interesante lo que estamos viendo en Acciones Colombia. Lo hablamos en sesiones anteriores, semanas atrás o meses atrás. Importante esperar cambios de subasta en marcos mayores, semanal, diario, y creo que lo estamos viendo ahora. Preferencial aval, interesante. Preferencial Bancolombia, también muy interesante esa vela de rango amplio. Vamos a estar muy atentos al cierre, pero de mantenerse así, objetivos en próximas sesiones, 24.994. Bogotá también encontrando algo de demanda, que sigue lateral en el gráfico mensual. Subasta nuevamente de compra para BBC. Empieza a romper nuevamente el clúster al alza. Ojo, de romperlo y de cerrar por arriba. Objetivo 19.54, luego de eso los 21. Siguiente zona de resistencia. Semargos también encontrando demanda. Sigue muy lateral en el gráfico mensual, no hay mucho que decir en ese marco de tiempo, pero la semanal pues empezamos a tener vela envolvente, cambios de subasta. Cemex, continúa el movimiento al alza para Cemex, ahora es un mínimo mayor en desarrollo en el gráfico case, posible envolvente en mensual, envolvente en semanal la semana anterior. Esta semana pues está el desarrollo de esa envolvente, lo habíamos hablado en sesiones anteriores, favoreciendo ese largo. Canacol dejando cola de piso también, indicándonos presencia de compradores. Ahí tenemos pues una especie de envolvente tratando de romper o de meterse nuevamente entre clúster. Ojo con el gráfico mensual, porque creo que ahí está la clave. Una ruptura por arriba de los 8.000 para ir a buscar los 12.248. Vela envolvente para Celsia, luego un movimiento extendido, potencial alcista, de mantenerse así, objetivos a los 3.408. Celsia con concreto, dejando también cola de piso. Creo que vamos a darle tiempo, nada de calidad. Corficol, debilidad relativa, por ahora no vemos cambios significativos en la subasta esta semana en Corficol. Ecopetrol 1150 ahora, posible mínimo mayor en el gráfico semanal, pero gráfico case, posible envolvente en semanal. Vamos a estar muy atentos cómo sea el cierre el día de hoy. El petróleo es un nuevo mínimo esta madrugada. Hablo del futuro, el mínimo fue el 35.78, pero están encontrando algo de demanda. Vamos a ver si Ecopetrol reacciona a ese posible movimiento al alza. Nuevamente Ecopetrol, muy plana la sesión semanal, la gráfica o semanal o la vela semanal, mínimos y máximos pues relativamente iguales, la verdad nada que decir. Empresa de Energía Bogotá, potencial alcista en semanal, se mantiene por arriba del clúster, objetivos 1.772 para próximas sesiones. ETB, nuevamente encontrando demanda de ETB, ahora se mete por arriba del punto de control y línea amarilla en semanal, posible visita a los 567, hablo del punto de control semanal. Éxito, ahora encontrando algo de oferta,
pero creo que sigue con potencial alcista, según lo que nos dice el gráfico semanal y mensual. Creo que está cambiando de subasta. El retroceso puede ser comprable, muy atentos. Grupo Sura, vela envolvente en semanal, cola de piso en mensual. Esa cola de piso se interpreta como una ruptura a la baja que falla, ruptura de pivots. Miren que el precio lo rompe, pero falla en la ruptura porque el precio nuevamente se mete por arriba de la zona. Estaremos bien atentos entonces con la señal. Creo que señales interesantes en gráfico semanal y mensual. Preferencial Grupo Sura nuevamente. Cola de piso que nos indica ruptura fallida y ahora es una envolvente en semanal con potencial alcista para preferencial Grupo Sura. Continúa el movimiento al alza para Grupo Argos. Colas de piso en mensual, eso nos indica presencia de compradores. Objetivos, 17.624 para Grupo Argos. Muy interesantes los cambios de subasta, muy atentos. Ojo con ISA, por arriba de los 7.228 podemos favorecer largos en ISA a buscar los 8.212. Luego de eso los 9.000, también cambios de subasta. ISAGEN, no vemos nada de calidad por ahora. Consolidación, mineros. Encontrando algo de soporte, seguimos a la espera del desarrollo de este posible primer mínimo mayor. Hay que darle tiempo, es un gráfico semanal, pero creo que la hipótesis ya está planteada, más o menos es lo que esperamos, el desarrollo de ese posible mínimo mayor. Estaremos muy atentos. Nutresa, bueno, muy interesante el gráfico semanal, niega la corrección, la última corrección, y esa corrección se termina convirtiendo en un primer mínimo mayor. Miren el primer mínimo mayor. Este es el primer pivot, primer mínimo mayor. Y ahora estamos en zona de resistencia. ¿Qué esperamos? Que rompa el clúster, una vez lo haga, largos, con potencial alcista. Miren la mensual, también es un mínimo mayor. Preferencial Avianca Holding, parece que encuentra algo de demanda, pero mientras no rompa clúster al alza por arriba de los 1852, creo que no vamos a hacer nada, esperando que rompa clúster al alza. Bancolombia, vela envolvente en el gráfico semanal, potencial para buscar los 31.79. Preferencial de vivienda envolvente también 22.370, siguiente resistencia de mantenerse por arriba de esa zona. Creo que podemos ir a buscar nuevamente los 25.796. Muy interesante algunas acciones. Colombia, PREC, vela envolvente, mucha volatilidad el día de ayer. Vamos a ver cómo reacciona el día de hoy. Ayer de hecho se suspende en Canadá, luego se toma la decisión de suspenderla en Colombia. Así que vamos a estar muy atentos a la apertura. Es una corrección importante. Después de esa subida tan potente, pues también vimos un retroceso importante. A ver si lo sostiene y comienza nuevamente al alza o simplemente falla y vemos un retroceso. Ojo, fluidez hasta los 3.055. Al alza por arriba de los 5.096 a buscar la línea amarilla. Estaremos muy atentos. Nuevamente PREC, ya saben, vela envolvente en semanal a ver cómo cierra, si se sostiene ese movimiento luego el dato el día de ayer. Así que bueno, esperamos una visita a la línea amarilla o simplemente fallos que no los descartamos. No sé si se sostenga ese movimiento al alza, estaremos muy atentos. Bueno, y por el lado de los índices, pues volvemos a insistir. Ojo con el gráfico diario porque parece ser un máximo menor. Si miran bien ese gráfico diario, es un máximo menor en índices, luego de un doble techo. Hay que estar muy atentos. La semanal nos indica presencia de vendedores. Tenemos una línea amarilla ahí en el gráfico semanal. Zona de resistencia. No hay mucho que decir, pues. Podríamos tener fallos un poco más profundos. Sin embargo, los retrocesos creo que siguen siendo comprables, pero no descartamos fallos más profundos. ¿Qué tal la semanal del Nasdaq? Estamos entre clúster, así que muy atentos a la ruptura. Si falla el 109.32 por debajo de esa zona, cortos en índices. Recuerden que el gráfico semanal nos muestra gráfico diario nos muestra un máximo menor, primer máximo menor. De hecho, se configura muy bien en el diario porque es después de un doble techo. DIA también en resistencia, indicándonos presencia de vendedores. Atentos entonces a cambios de subasta. Por una ruptura, creo que el nivel clave es el 171.43. De fallar, 167.35 y quizás veamos un retroceso más profundo. Financieros, también en zona de resistencia semanal. Ese nivel es clave semanal para que le presten mucha atención. Energéticos, debilidad relativa, corrección en semanal, case, fallo también en el gráfico semanal, mensual. El petróleo, como les decía hace un rato, hace un nuevo mínimo, el futuro, en esta madrugada.
trata de encontrar algo de demanda en este momento, pero no tiene la suficiente fuerza, así que cautela con largos. El oro, por último, pues sigue la debilidad para el oro. Muy atentos entonces, creo que a favorecer rebotes vendibles, aunque estamos en una zona de soporte, pero creo que puede venir una corrección más profunda, muy bajista en semanal, en mensual y en case. Eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Les habló Luis Arias. Nos vemos la próxima semana. Si tienen preguntas, sugerencias, info@reditum.com o a luis.arias323. Ese es mi Skype. Feliz fin de semana.